realmente la... Pero también los catalizadores demasiado rápido. Y que lo controle, acá yo hace ¡bum! Esa reacción te puede resultar útil, a lo mejor decir un catalizador. ¿Queréis decir? A ver. No. El hierro, por ejemplo, acelerar la velocidad de reacción. ¿Alguien sabe por qué el premio Nobel se llama Nobel? Por un señor que se llamaba Alfred Nobel. ¿Y a que no sabéis lo que inventó Alfred Nobel? Sí, pero ¿qué catalizador negativo? ¿Qué inventó Alfred Nobel? ¿Qué cosa? No digo el catalizador. ¿Qué inventó Alfred Nobel? No. No. La dinamita. Se ganó tanto. No solamente se utilizan para hacer en actividades de paz. Una, ¿vale? La metía en... No podías hacer con la nitroglicerina, claro. Bueno. Que empezaba a sudar, se decía que sudaba y lo que pasaba es que se estaba fundiendo la nitroglicerina líquida, ¿no? Pero eso fue lo que inventó el señor Nobel. Y lo que hizo fue, de alguna manera, producir arcillas y las... Pero sí que es cierto que habitualmente lo que te interesa es que sea positivo, o sea, que acelere la velocidad. El plástico de glicerina. Es decir, quiere ralentizar una reacción que era muy rápida. Porque la nitroglicerina, cualquier explosión es una reacción química muy rápida en la que se desprende calor y gas. Es una explosión. Vale, que creía que era en plan como el litio. No. Al mezclarlo con la nitroglicerina, lo que hace es estabilizar esa nitroglicerina y ralentizar. Tú necesitas forzar que explote. Siguiente. Los tipos que os he dado. El homogéneo. Si podemos entrar en Glaxo, en GSK, a los laboratorios de investigación el de hidrogenación, os voy a enseñar los dos hidrogenadores que tienen allí. Y a lo mejor con un poco de suerte, si alguno está hidrogenando, podéis ver cómo funciona aquello. Y dentro hay un catalizador que es normalmente paladio sobre carbono, se utiliza que es heterogéneo. ¿Vale? Pero yo he utilizado también en hidrogenación catalizadores homogéneos. Y bueno, es como si añades cualquier otro reactivo que está disuelto, le metes el hidrógeno y aquello reacciona. Hidrogenar es hacer una reacción con hidrógeno, con H2, para meter hidrógenos, ¿vale? En tu molécula. Lo que ocurre es que esa reacción no funciona si tú no pones un catalizador. ¿Entendido? Por eso siempre tienes que poner un catalizador, bien sea homogéneo o heterogéneo. ¿Entendido? El paladio sobre carbono, por ejemplo, es heterogéneo.
Es un polvillo negro que parece carbón activo. ¿Habréis visto alguna vez el carbón activo? Es un polvillo muy fino, ¿no? Bueno, pues si solvita paladio sobre carbono. Y ese es un catalizador. ¿Cómo podría afectar el catalizador en el rendimiento de una reacción? A ver qué opináis. Que en bachillerato, que no afecta. Un catalizador. A ver, opina. Yo en bachillerato no afecta el rendimiento. Pero el rendimiento, porque al final tú consigues el mismo rendimiento. En bachillerato. Catalizador. Que se producen cuando calentáis. Espera, que no te he oído. Esa es una opción, o sea, si la reacción es muy rápida, para que la reacción no se dé demasiado rápida. Saray. Si tienes una reacción que libera muchísima energía, Sí. pero echas de golpe, puede explotar. Exacto, esa es otra buena razón. ¿Y? Bueno, más o menos es lo que estamos diciendo. Es decir, para controlar la velocidad de reacción. ¿De acuerdo? Por eso la adición tiene que ser lenta, casi siempre. ¿De acuerdo? Casi siempre lenta. Bien, ¿por qué es fundamental la agitación en una reacción química? ¿Y cómo afecta la escala a la que trabajéis? Para que sea homogénea. Es decir, las reacciones, normalmente, cuanto más homogéneas están los reactivos que van a reaccionar, cuanto más homogéneos estén, mejor reaccionan. ¿Vale? ¿Cómo afecta la escala? ¿Os acordáis? No es lo mismo trabajar con unos cuantos miligramos que con unos cuantos gramos que con unos cuantos. A ver, si estáis a la escala de miligramos, ¿con qué trabajaríais? Con moscas. Con agitadores magnéticos, ¿vale? No sé por qué. Aquí es la primera vez que yo he visto en mi vida que las llaman moscas. Pero bueno, da igual un insecto que otro, me da igual. ¿Vale? Mosca que pulga, como siempre, pulgas. Pero bueno, es igual. Agitador magnético es su nombre. Entonces, a baja escala, agitación magnética. La agitación magnética de una placa va muy rápida. Muy rápida. Es decir, vosotros no lo medís habitualmente, pero cuando le dais a tope, podéis tenerlo a unas 1200 revoluciones, que eso es una pasada. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el agitador magnético pesa muy poquito y tiene poco poder para mover el material, con lo cual tenéis que poner... ¿Qué pasa si subimos de escala y estamos en un reactor? Como lo veréis en GSK, veréis un reactor.
a unas 1200 revoluciones tenéis que salir corriendo de allí, porque aquello salta por los aires, todo el aparato. De palas es muchísimo. Un agitador magnético. Y a lo mejor con 200 tienen más que suficiente para mover toda la masa de reacción. ¿Vale? Y de 5 litros, ¿vale? Si La temperatura de la primera gota de disolvente que se está evaporando. pero tiene que ser que empieza muchas reacciones exotérmicas se llevan a cabo en 2 tiene Si pones la misma agua que ponen los valencianos a nivel del mar, el arroz se te queda duro. ¿Eh? Tened cuidado. Bueno, definir el proceso de solvatación y los parámetros que están involucrados. ¿Qué es la solvatación? A ver. Venga, solvatación. ¿En qué consiste? De disolvente, pero sobre todo de agua. Absoluto. Rodean absoluto. Las moléculas de disolvente serán dipolo-dipolo de cargas, ¿no? Si estamos con moléculas, fuerzas de Van der Waals, fuerzas lipófilas, ¿no? En cualquier caso, he dicho aquel de lo semejante disuelva lo semejante. Siempre necesitéis un disolvente parecido a lo que queréis disolver para que se disuelva. Solvatación. Enumera 2 problemas que presentan los organismos. Medio ambiente, más. No, pero esa es la última. Estamos hablando de disolventes orgánicos. Son muy inflamables. Acordad las point. Pero el agua no es orgánico. El no me acuerdo. Fumando y decirle, pero tío, loco, tranquilo, no arde. Ay, pues no sé. Hay olores muy... Colocón. Y el eterno... Sí.
que dije. Atacan la capa. Señor, el CO2 supercrítico arriba la presión que yo. O sea, no hay ningún problema. Con el CO2 supercrítico. No. Es lo que hoy vamos a hacer el... Veréis, vamos a ver, tenemos aquí desconexiones posibles. Aquí lo más fácil para obtener una acetona es pasarla a un alcohol, por ejemplo, porque sabemos que el alcohol por oxidación nos va a dar fácilmente otra vez la acetona. Luego, sin alcohol tengo la acetona, porque no tengo más que oxidar, hay muchos oxidantes, de los que tutorial de oxidaciones, cualquiera de ellos. Vale, así que voy a hacer dos desconexiones. Muy parecido. Con lo cual ya tendríamos... ¿Cómo sería la reacción? El carbono negativo, que es el del organometálico, ataca al carbono positivo sobre el oxígeno y entonces lo que tendré será esto. Tendré ya el alcohol, ¿veis? Primero obtengo la sal lítica, si recordáis, porque el oxígeno ese va a quedar negativo, siempre es igual, y luego esto lo hidrolizamos. Le ponemos un reactivo para oxidarlo, a ver si os acordáis de la química orgánica, un reactivo que me... Aquí podéis hacer, porque es un alcohol secundario que no se oxida más. Echad un vistazo cuando podáis a los tutoriales de oxidación, que tenéis de todo tipo allí, colgaos. Encontrar al otro lado. Entonces, el ataque nuevamente es del negativo, nuevamente será del negativo al positivo. Con par de electrones que pasa sobre el oxígeno y tendríamos, otra vez llegaría al mismo alcohol que antes, pero a través de la otra estrategia.
¿Veis? Como siempre, y a mí en el examen, si yo os pongo una de estas, me da exactamente igual como me lo hagáis. Es más, es posible que hasta os ponga ponerme las dos. ¿Vale? Las dos estrategias. Pero si os pongo que me lo hagáis con una estrategia, me da exactamente igual la que veáis. Me da igual la que queráis. La primera que se os ocurra siempre y cuando esté bien. Y a partir del alcohol, otra vez, por tratamiento, por ejemplo, con trióxido de cromo, llegaríamos. ¿Veis? Dos posibilidades siempre para las rupturas. A veces, claramente, hay que dejar la tabla de sintones, ¿eh? Identificar al vídeo de YouTube. ¿O no? Allá, ¿eh? Fácilmente. Si tengo corte, y al que no, que era el objetivo que yo perseguí. ¿De acuerdo? Casi siempre. Benceno negativo. Entonces, valentes sintéticos. Bueno, un magnesiano,
los compuestos aromáticos, por ejemplo, está este carbón. ¿Qué ocurre? Que siempre necesito ponerle un catalizador. ¿Alguien sabría decirme cómo se llama esta reacción? A ver si alguien se acuerda. ¿Cómo? Friedel-Crafts. Y lo mismo, os dará un tipo. Del halógeno. Y tenéis otra vez el etilbenceno. ¿Vale? Ya está. Tenéis también el etilbenceno. ¿Veis? Simplemente por... seleccionamos carbonilo, CO. Imaginad que queremos el carbono que está al lado es el carbono alfa. Vamos a desconectar entre el alfa y este primero de aquí. Y entonces fijaros que puedo desconectar. Parece más natural. Encontrar en la tabla, los dos. Pero ¿cuál os parece más natural? Y eso existe. Rojito. Pues
¿Qué me da? Este otro. Pero en el rojo. Fijaos en las flechas. He formado aquí una carga negativa. Que va a atacar al azul. Es muy fácil. No tenéis más que unir los carbonos. Carbono negativo. ¿A qué está unido ese carbono? A los dos azufres, ¿no? Y al R. Este carbono ataca aquí. Pero va a salir ahora también a los dos azufres. He conseguido. Siempre. ¿Ves? ¿Qué hacer?
Es decir, coger... Está ahí puesto, es la misma acetona. Porque, si os acordáis de química orgánica, los hidrógenos que están aquí son un poquito ácidos. Un poquito ácidos. Y si le ponéis una base, se pierden para dejaros esa carga negativa. ¿Por qué? Porque aquí tenéis resonancia y esto es bastante estable. ¿Vale? Así que la propia acetona os sirve como equivalente sintético. Si lo hacéis reaccionar con un derivado halogenado, ya lo tenéis. Ahora lo veremos. Fijaros, otra opción. Hago una interconversión de grupo funcional y paso la acetona a un alcohol. Y vuelvo a romper por aquí. Tengo positivo aquí, negativo aquí. Acordaos del otro día. Sintón de carbono positivo y en el carbono de al lado lo H. ¿Cuál era? No. Si me lo dijiste tú precisamente, a ver si te acuerdas. A ver, acordaros. Si tengo carbono positivo y en el mismo carbono positivo lo H, eso era un aldehído. ¿Recordáis? Carbono positivo y en el mismo carbono 1H, eso era un aldehído. Carbono positivo y el OH está en el carbono de al lado. Pensad si está ahí puesto. Pensadlo, que está ahí puesto. El epóxido. ¿No os acordáis? Si atacáis aquí, esto se abre y ¿dónde queda el OH? En el carbono de al lado. ¿Os acordáis? Esos son dos de los sintones más importantes, acordaros. Carbono positivo, OH en el mismo carbono, aldehído. Carbono positivo, OH en el carbono de al lado, epóxido. ¿Vale?
Lo vimos el otro día, acordaros. Olvidaros de estos de aquí abajo por ahora. Vamos a centrarnos en estos dos. O sea, con lo de... Para que sea un aldehído, tendría que no haber el... Verás, te lo voy a poner en el anterior porque estaba en el anterior. Mira. Carbono positivo. Con el OH en el mismo carbono, aldehído. Si tú al hacer la desconexión lo que tienes es carbono positivo, pero el OH está en el carbono de al lado, epóxido. ¿Vale? ¿Cómo funcionaría? Muy fácil. Fijaos. Siempre es igual. ¿Quién es el nucleófilo de estos dos? A ver, repasamos. Positivo. Luego, ¿quién es el nucleófilo? El organometálico. ¿Veis? El nucleófilo es el organometálico y el electrófilo el otro. Entonces, atacamos aquí y el par de electrones va a pasar sobre el oxígeno, pero se rompe ese enlace. ¿Qué os da? La síntesis os diría R o menos, porque se lleva el par de electrones. Este es el carbono azul del epóxido. Se ha formado el enlace con el carbono rojo. Ya sé que no se ve rojo, pero bueno, ya lo veréis. Si lo miráis luego lo veréis. Y lo que tengo es esto. ¿Veis? Y ahora hidrolizo, como siempre, hidrolizo. Y entonces ya tengo el alcohol. Al hidrolizar ya tengo mi alcohol. Y este alcohol lo oxido y ya tengo mi cetona. Ya tengo mi cetona. Mi objetivo, porque este era mi objetivo, no lo olvidéis, mi objetivo era este. ¿Veis? Ya lo tengo aquí. Vale, la otra opción, que es esta de arriba, es más fácil todavía. Fijaros, esta opción, ¿qué es lo que haría? Cogería la acetona y la trataría con una base fuerte. O sea, aquí esto tiene 3 hidrógenos, ¿no? Ese metilo tiene 3 hidrógenos, vamos a ponerlo así. Si esto lo trato con una base fuerte, no vamos a entrar en detalles, base fuerte. Una base muy fuerte. Esta base me va a capturar, puede ser OH si queréis, os puedo poner OH. Me va a capturar un protón para dar agua y la carga negativa ahí, al carbono. Ya tengo el nucleófilo. Este era el sintón. Carbono negativo, este era el carbono rojo. Si esto lo hago reaccionar con un derivado halogenado, que es el sintón, por ejemplo, cloro, ¿veis? Este es el sintón positivo. Este atacaría el carbono negativo, nucleófilo, atacaría aquí, saltaría el cloro, ya tengo mi compuesto. Y ya tendría mi compuesto. Este ha sido el rojo, que va a formar un enlace con el azul. Y aquí tendría 1, 2, 3, 4. Ya tengo otra vez mi molécula, otra estrategia. Diferente, pero que me da la misma molécula. ¿Veis? Rompiendo por el beta. Pumba. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. La misma molécula. Si resulta que tengo 2 COs, el ejercicio es el mismo. Podéis verlo vosotros. Rompo por aquí, pues me puede quedar positivo o negativo alternativamente. El negativo es este mismo. ¿Lo veis? Es la acetona. El positivo, un derivado halogenado. Tan simple como eso.
formo con una base fuerte aquí la carga negativa, ataca aquí, desplaza y tengo mi molécula. Entonces, lo que tenéis que hacer es ver, por comparación, cuando hagamos los ejercicios, compararemos. Vamos a comparar las moléculas que yo quiero obtener, ¿vale?, con las desconexiones que puedo hacer. Y a partir de ahí voy a los sintones correspondientes y las hago. Recordad, lo vuelvo a repetir, os voy a dar todos los sintones. Vais a poder tener todos los sintones para saber cuáles son los equivalentes sintéticos. O sea, que no tengáis miedo a desconectar. Lo que tenéis que hacer es desconectar. Os doy una molécula, empezáis a desconectar cerca del grupo funcional e intentáis reconocer los sintones que os está dando, positivos o negativos, dentro de la tabla de sintones. Y una vez que ya tengáis la tabla de sintones, tenéis los equivalentes sintéticos, tenéis ya los reactivos. ¿De acuerdo? Y la síntesis que vais a tener que hacer, luego después son de 1 paso o 2 pasos como mucho. O sea que no os voy a pedir mucho, vosotros tranquilos. Esta última la vimos el año pasado en química farmacéutica, muchas veces, la reacción de Michael. ¿Vale? Entonces, fijaros, ahora voy a romper por el beta gamma, no por el alfa ni por el alfa beta, sino por el beta gamma. Entonces, fijaros, tengo 2 opciones. Tenéis esta opción también, pero si vais a la tabla de sintones, os daréis cuenta de que este sintón no lo encontraréis. O sea, un carbono en la posición beta negativo a una acetona no lo encontraréis. No lo encontraréis en la tabla de sintones, luego olvidaos. Sin embargo, sí encontraréis en la tabla de sintones este. Este sí. ¿Cuál es el equivalente sintético? El doble enlace, la reacción de Michael. Porque ya vimos en su momento, cuando explicamos la reacción de Michael, que este tipo de sistemas, que son alfa-beta no saturados, alfa-beta insaturados, dan la reacción de Michael porque el carbono del extremo es positivo. Este carbono de aquí es positivo. ¿Por qué, Jesús? Porque tenéis formas resonantes. Fijaos, si yo hago esta forma resonante, llegaría a esta otra. Y fijaros cómo en esa otra forma resonante, ese carbono último es positivo. ¿Veis? Ese carbono último es positivo. Entonces, cuando tengáis esto, tened presente que este carbono, ese es electrófilo. Ese carbono es electrófilo. Reacción de Michael. ¿Vale? Yo aquí os he puesto el organometálico suave que se utiliza. Si me ponéis un magnesiano, en el fondo me da igual, aunque no se utilizan. Pero bueno, a vuestro nivel no voy a complicar más la vida. Es decir, si aquí en lugar de un dialquilcuprato de litio, que sería esto, utilizamos un órgano magnésico, yo os lo voy a poner bien. ¿Vale? ¿Cómo funcionaría? De la siguiente manera. Ahora veréis, lo voy a poner aquí en esta esquinita. La reacción de Michael, la misma que veíamos el año pasado en el metabolismo. Y la misma que dan las acrilamidas que os decía yo que son cancerígenas. Esto lo hacéis reaccionar, por ejemplo, con, aquí en este caso sería el bromuro de propilmagnesio. Este negativo como buen organometálico, este positivo. ¿Qué va a dar? Cuando el par de electrones este pasa aquí y este ahí. ¿Qué os da? Os da lo siguiente, R o menos, doble enlace, y se ha formado este enlace entre el rojo y el azul. Seguidla, ahí lo tenéis. Esto, si recordáis, es un enol. Es decir, esto cuando se hidrolice, tenéis que hidrolizarlo, como antes, llegáis a lo siguiente, y a ver si ahora os acordáis de esto. OH enol, esto es un enol. ¿Cómo se llamaba esta reacción? Es un equilibrio en el que se rompe ese enlace y este carbono de aquí coge ese protón. ¿Cómo se llamaba esta reacción? Empieza por T. Sí, señor, tautomería.
cetoenólica. ¿Veis cómo os acordáis? Ya tenemos tautomería. Un enol no es estable, siempre hay tautomería. Esta es la reacción de Michael. Y ya tengo mi molécula, la que yo quería. ¿Vale? Así que ya sabéis, si al hacer una desconexión no la hacéis por aquí, pero esto depende de vosotros, como queréis hacerla, lo que os parezca más fácil. Si no la hacéis por aquí, si no la hacéis por aquí, si la hacéis por aquí, tenéis opción de negativo o positivo. Y aquí al revés. Vais a la tabla de sintones, este no os aparece por ningún lado. O os olvidáis de él. Esta ruta, cancelada. Aquí sí que lo encontráis y os dais cuenta de que es un doble enlace, reacción de Michael. Ese doble enlace es electrófilo porque tenéis resonancia donde os deja aquí una carga positiva. ¿Cómo funciona? Atacando el nucleófilo a esa posición. El par de electrones del doble enlace pasa aquí y el oxígeno recibe el par de electrones. Tenéis esto. Si hidrolizáis, como hemos hecho hasta ahora siempre que teníamos un oxígeno negativo, llegamos al alcohol. Pero este alcohol es un alcohol muy especial, porque es un alcohol que está unido directamente a un doble enlace. Es un enol. ¿De acuerdo? Es un enol. Y este enol, por tautomería, equilibrio, llegamos a la acetona, que es la que me interesaba. Dime. De un montón de maneras. A ver lo que os comentaba. Si yo lo más probable es que no os obligue a hacer algo. Yo lo que quiero es que me construyáis el puente. ¿Cómo lo hagáis? Igual. ¿Cómo hagáis el puente? Más. Estoy pensando en aprenderos una, nada más, no lo estudiaros todas. Más a lo mejor hacerlo porque cuanto más información luego elegid la que vosotros es a lo que me refiero. Las otras. Tú imagínate que aquí ves exactamente la reacción. Pues ya está. No hay problema. A la pregunta, no os voy a pedir una concreta. ¿Vale? No os voy a pedir una concreta. A ver, chicos, yo entiendo, esto es una cosa que a vosotros os está contando, y yo lo entiendo, porque estáis en cuarto y la química orgánica la disteis en primero. ¿De acuerdo? Yo lo entiendo. Por eso no os puedo exigir mucho. No os puedo exigir mucho y os voy a dar facilidades para que veáis eso. ¿De acuerdo? De lo que es la metodología de la síntesis orgánica y del trabajo que supone diseñar moléculas. Es más, quiero que os guste hacerlo. O sea, no quiero que le cojáis miedo, todo lo contrario. Quiero que cuando veáis una molécula penséis inmediatamente en cómo romperla para luego poder recomponerla otra vez. Un ejercicio intelectual interesante. ¿De acuerdo? Hoy hablaba con Fernando Berrendero de los ejercicios intelectuales, porque ahora yo le decía, yo durante el verano, cuando yo era más joven, y pero ahora también, o sea, es una búsqueda de estrategias matemáticas. Y hacer rutas sintéticas también. O sea, yo veo una molécula orgánica. Otro nivel que hicierais, con moléculas mucho más sencillas, pero cuando veáis una molécula que veis que es sencillita, penséis, ¿cómo haremos esto? ¿Por dónde desconectaría yo por aquí? ¿Cómo desconectaría? Lo que me gustaría que fuerais viendo. Porque de verdad que es un ejercicio
hasta cierto punto, hasta divertido, si le cogéis el gustillo. ¿Vale? Muy bien, última de estas. Por ahora ya pasamos a una parte más teórica, donde son las rutas, los tipos de rutas, ¿no? Última de este tipo. A ver, este es muy facilito. Cuando tengáis un heteroátomo, siempre desconectaréis de manera que el heteroátomo quede negativo. Ese heteroátomo puede ser oxígeno, azufre, nitrógeno, halógenos. Siempre vais a hacer la desconexión de tal manera que el que quede negativo sea el heteroátomo. ¿Por qué? Porque el heteroátomo siempre va a ser más electronegativo que el oxígeno. ¿De acuerdo? Y por tanto es mucho más fácil encontrar sintones donde el heteroátomo sea negativo. ¿De acuerdo? ¿Veis? Un sintón del un o menos, ese va a ser un alcohol. Si le ponéis una base fuerte, obtendríais el alcóxido. ¿Cuál es el equivalente sintético de un carbono positivo? Un derivado halogenado. Esto es una síntesis de Williamson, por ejemplo, de éteres. Vamos a ver un ejemplo de cada una y veréis qué fáciles son. Por ejemplo, si tengo, imaginad que tengo este éter, ¿vale? Este, por ejemplo, ¿no? Voy a desconectar, por ejemplo, por aquí. Podría desconectar por el otro lado también, ¿vale? Pero voy a desconectar por ahí. ¿Qué me queda? Acordaros, si desconecto al lado de un heteroátomo, el heteroátomo que me quede negativo. Es lo más sencillo. Tendré O menos CH3 más el heteroátomo negativo. Es lo más sencillo. Equivalentes sintéticos. Ese oxígeno es un alcohol. OH. Y el metilo positivo, un derivado halogenado, por ejemplo, yoduro de metilo. Ya está. ¿Cómo lo haré? ¿Cómo haré la síntesis? Cogeré el alcohol y le pongo una base que normalmente es hidruro sódico. Quedaros con él porque se utiliza mucho y es muy fácil de recordar. Hidruro sódico. Este hidruro sódico es una base tremendamente fuerte y entonces desprende hidrógeno y me forma el O-, ya lo tengo aquí, en forma de sal sódica. Y cuando esto reaccione siendo un O- con el ICH3+, o cloro o bromo, me da igual, podéis poner el halógeno que queráis, este carbono va a ser lógicamente positivo, porque está unido a un átomo más electronegativo que el carbono, ¿no? Cuando ataque este oxígeno, salta el yodo y ya se metila. ¿Veis qué fácil? Ya está. Estos son los más fáciles de todos. Ya lo tengo. Ya tengo mi objetivo. Si este era mi objetivo, ya lo tengo aquí. ¿Que se trata de un azufre? Exactamente lo mismo. NaH, hidruro sódico. Es una base muy fuerte. Hidruro sódico. Es decir, el sodio es positivo y el hidrógeno negativo. Hidruro sódico. Si es con el azufre, 3/4 de lo mismo. Por ejemplo, fijaros en este. Puedo romper por cualquiera de los dos lados. Voy a romper por este de la derecha, pero podría romper por el de la izquierda. Rompo por aquí. Como es un azufre o que es un heteroátomo, negativo el azufre y positivo el carbono. Ya tengo los sintones. Los sintones a los equivalentes sintéticos, SH, un tiol, que por cierto huelen horriblemente mal. Más el otro sería, por ejemplo, un bromo derivado, o un cloro, o un yodo, como queráis. Me da igual uno que otro. Ya sabemos que este va a ser positivo porque está unido al halógeno. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que he hecho hace un momento. Es decir, cojo esto y lo trato con hidruro sódico, por ejemplo. Una base. Hidruro sódico. ¿Qué obtengo? S- sodio más H2. Se me desprende hidrógeno que me da exactamente igual. Esto lo hago reaccionar ahora con el derivado halogenado. Bromo, pum pum. Carga positiva aquí. Ataque aquí y salida del bromo. Se acabó. Ya lo tengo. S, pum pum pum.
¿Veis? Ya tengo mi objetivo. Si este era mi objetivo, ya lo tengo sintetizado. ¿Que queréis hacerlo por el otro lado? Perfecto. O sea, si en lugar de romper por aquí, queréis romper por aquí, no hay problema. Entonces, este sería el negativo y este el positivo. ¿Veis? Pero os haría igual. Podéis hacerlo como queráis. Estos son los más sencillos de todos. Cuando ves un éter, un azufre, todos estos un nitrógeno, romped siempre de tal manera que os quede el OH, el NH, porque son más electronegativos que el carbono y son muy estables cuando están cargados negativamente. ¿Vale? Bien. Sí, normalmente sí. Aquí yo siempre considero al bueno, el bueno aquí, bueno, no hay buenos. Digo, se suele decir, el malo es el nucleófilo porque es el que ataca. En realidad, ya os lo he dicho alguna vez, el nucleófilo es un átomo generoso, porque lo que tiene es un par de electrones que lo quiere compartir. Y lo comparte con un carbono para formar un enlace. Sí, siempre la flecha va a ir del nucleófilo al electrófilo, siempre. Porque la flecha, acordaros, representa 2 electrones. Cuando yo hago así, plop, son 2 electrones que van de un átomo a otro para formar un enlace. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Pues ya está. Tenéis una tarea, ya os lo digo, ya podéis ir a por ella porque la tenéis en la presentación. En cuanto suba la presentación la tenéis la tarea, pues esa tarea. Esos tenéis que hacerme el análisis retrosintético y la síntesis, como queráis. Miraros todos lo que... De todos, no son muchos, mujer. Son en total 9. No son muchos y son de diferentes tipos. ¿Vale? Así que, vale. Ya os pondré la tarea para que lo subáis. Eso me lo subís en una foto, ¿vale? Acordaros, análisis... el problema del examen va a ser así. Así de simple. Con lo cual, aplicaos bien, ¿eh? El problema del examen va a ser así, aplicaos bien. No van a ser moléculas más difíciles de esas. Pues vamos a ver si lo pongo hoy, pues venga, hoy estamos a... 9-10 días, sí, venga, ya veré, por ahí, 9-10 días, un poco más de una semana, ¿vale? Vale, perfecto. De todas maneras, me podéis preguntar cuando queráis, por email o como queráis, ¿de acuerdo? Me podéis preguntar siempre como queráis. Últimamente los de química, estoy dando seminarios de química general y me están bombardeando de emails. O sea que podéis preguntarme cuando queráis, no os preocupéis por eso. Sí, estoy con general, con Ramiro, estoy dando los seminarios de general. Sí. ¿Eh? Hombre, ellos se agobian porque acaban de venir de bachillerato, mujer. Están en primero. O sea que ellos sí que están más agobiados, ¿no? Pero bueno. Bueno, pasamos ya del análisis retrosintético. Ahora ya se os había dicho que esto se os hacía bola, ahora ya pasáis la bola. Os tragáis la bola. Plop. ¿Vale? Os tragáis la bola. Esto que viene es más sencillito. Veréis. Tipos de rutas sintéticas. Esto es lo que os puede caer otra vez a nivel de preguntas. Tipos de rutas sintéticas. Tenemos básicamente 3 tipos y vamos a ver las características, ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Lineales. Lineales. Las lineales son de este tipo. Fijaos. Tenemos un producto de partida, hacemos una primera reacción, tenemos un intermedio sintético. Cogemos este y hacemos una segunda reacción, una tercera, una cuarta y llegamos al producto final. Esto es una ruta lineal. ¿Vale? Una ruta lineal. Siempre vamos a utilizar como producto de partida el producto que hemos obtenido en el paso anterior. ¿De acuerdo? Ahora veremos ejemplos, ¿eh? ¿Qué inconveniente tiene? El rendimiento. Por lo demás es una buena ruta, es un buen tipo de ruta, pero el rendimiento es un problema. Porque fijaros que el rendimiento os depende de cada paso, pero aplicáis cada rendimiento sobre todos los anteriores. Ahora veremos un ejemplo. Por ejemplo, imaginad que tuviéramos en cada paso un 90% de rendimiento. ¿Vale? Entonces tendríamos, ¿cuál sería el rendimiento global? Tendríamos 90 por 0,9 por 0,9 por 0,9 por 0,9. ¿Cuánto os queda eso? No lo he calculado, pero a lo mejor ahora veremos un ejemplo, a lo mejor os queda un 50% o menos. O menos. Claro, se pierde mucho, porque en cada paso perdéis producto sobre todo lo que habéis hecho. Por ejemplo, imaginad que tenemos 90, 90, 90, 90 y el último paso os sale mal y os sale un 10%. Un desastre. ¿Entendéis? Es un desastre.
porque habéis perdido todo el esfuerzo anterior. Y todo el material anterior lo habéis perdido el 90% de todo el esfuerzo anterior. Luego es el inconveniente que tiene esta ruta, que esta ruta está bien si tenéis rendimientos muy buenos. Un ejemplo típico es el de las aminosulfonamidas. Esta es una síntesis clásica, química, de las aminosulfonamidas antibacterianas. Estas las estudiaremos en KIFAR 2, ¿vale? Dentro de los inhibidores enzimáticos estudiaremos las aminosulfonamidas, o las sulfa drugs, que se llaman en inglés, las sulfa drugs. Fueron los primeros antibióticos antes de las penicilinas. Bueno, partimos de acetanilida y hacemos con el benceno negativo, aquí, sintón benceno negativo, y aquí este positivo, azufre positivo, una sulfonación en el anillo aromático. Un 90% de rendimiento, nada menos. Está bastante bien. Vale. Ahora cogemos este intermedio y lo hacemos reaccionar con esta amina. Una sustitución del cloro por la amina. 50% de rendimiento. Uf, hemos perdido la mitad de todo lo anterior. La mitad de todo lo anterior, para llegar aquí. Y finalmente tengo que desproteger la amina, otra vez, porque yo no quiero esta amida aquí, yo quiero la amina. Desprotejo con otro 90% de rendimiento. Rendimiento global, 90 por 0,5 por 90, 40%. No está mal, ¿eh? 40% ya pego con un canto en los dientes. No está mal. Pero fijaros que no han sido malos rendimientos puntuales y el global es bastante bajo. No os quiero contar si en lugar del 90% empezamos a tener 70%, 70%. Estaríamos hablando de 70% por 70% es 49%. Si le aplicáis un 50% a ese 49%, ¿en qué nos quedamos? En un 24%. ¿Veis? Claro, mejor vamos a optimizar un poquito la ruta. ¿De acuerdo? O vamos a buscar otra. Esta es la ruta lineal. El inconveniente que tiene es que los rendimientos se van acumulando y entonces tienen que tener muy buenos rendimientos para que la ruta sea realmente útil. ¿Entendido? ¿Cuándo se utilizan las rutas lineales? Cuando sabéis perfectamente el compuesto al cual queréis llegar. Es decir, en química médica hay muchas maneras de entender las rutas sintéticas. Si no sabéis a qué compuesto queréis llegar, en realidad, porque cuál va a ser el compuesto bueno, lo que tenéis que hacer es preparar muchos diferentes para probarlos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí no tiene sentido hacer rutas de este tipo, no tiene sentido ir para cada compuesto con una ruta de estas, porque el esfuerzo es impresionante, es tremendo. Si tenéis que hacer 100 compuestos y tenéis que hacer 100 rutas sintéticas individuales, el esfuerzo es tremendo. Pero, sin embargo, cuando ya tenéis el compuesto bueno, el FETEN, el bueno, el que va a ir a desarrollo clínico, lo que tenéis que hacer es desarrollar una ruta que tenga muy buenos rendimientos y que sea lineal. ¿Entendéis? Para llegar a tener grandes cantidades del compuesto. Otro tipo de ruta, las convergentes. La anterior era la lineal, convergente. ¿Cómo es la ruta convergente? Vamos a romper nuestra molécula en fragmentos y vamos a sintetizar por separado cada fragmento para luego unirlos todos. Es decir, yo aquí tengo, a partir de un producto de partida, llego a través de varias reacciones a un intermedio que es este. A través de otro producto de partida diferente llego a este. Y a través de otro producto de partida llego a este. Al final llego a dos unidades. No tiene por qué ser este perfil, ¿eh? Lo que quiero que entendáis es que por diferentes rutas llegamos a dos unidades que al final las uno para llegar al compuesto final. ¿Entendéis? Ahora veremos un ejemplo. Estas, dime. Claro, son intermedios de reacción, que no son productos finales y que al final los vais a unir. Claro, esta ruta es mucho menos peligrosa que la anterior. ¿Vale? Vamos a estar un ratitín más, hasta y cuarto más o menos, y lo dejamos, ¿vale? Esta ruta es mucho menos peligrosa que la anterior, porque vosotros aquí no os estáis jugando el producto final. Lo único que os interesa aquí es que este último paso tenga buen rendimiento. Eso es lo que os interesa. Dime. Pero vamos a ver, las reacciones anteriores también te van a determinar o sea, Sí, pero a ti lo que te importa siempre que tú vayas a hacer una síntesis es el último. ¿Cómo obtienes el último? Es decir, tú aquí puedes estar acumulando este reactivo. Si estas reacciones van con malos rendimientos, tú puedes ir acumulando este reactivo hasta tener la cantidad suficiente para llegar a una buena cantidad aquí que junto con este te dé este con un rendimiento extraordinario. Entonces, el rendimiento de estas rutas en realidad es el último. El que te interesa es el que te da el producto final.
Mientras que en la lineal, el producto final te viene determinado por todos los anteriores. Aquí no tanto, porque tú puedes acumular en varias rutas de estas Hombre, por supuesto que cuanto mejores rendimientos tengas, aquí también mejor, ¿de acuerdo? Pero no es tan crítico como en la lineal, que sabes que te va a depender todo de que te salga un solo paso mal. ¿Entendido? Aquí lo importante es el último paso. Veréis, ejemplo, el metotrexato. ¿A qué os suena el metotrexato? Cáncer, más cosas. Se ha utilizado en cáncer, se ha utilizado en... Es un inhibidor de la ruta del ácido. Exactamente, muy bien, Saray. ¿De qué enzima? ¿De la? DHFR, dihidrofolato reductasa. ¿De acuerdo? Dihidrofolato reductasa. A ver, anticáncer, actualmente se utiliza no tanto como para cáncer porque es muy tóxico, pero se utiliza para tratamiento de... Por ahí va la cosa. Tratamiento de psoriasis, por ejemplo, y enfermedades autoinmunes. Entre ellas se utiliza mucho para la psoriasis. ¿De acuerdo? Metotrexato es esta molécula, se parece mucho al ácido fólico. ¿De acuerdo? Por eso se utiliza como análogo. Es un antimetabolito del ácido fólico. Bien, esta es la molécula. La molécula la dividimos en dos fragmentos, el fragmento A y el B. Y vamos a sintetizar por separado cada uno de ellos para luego, ¡pop!, juntarlos en el último paso. ¿De acuerdo? Entonces, el fragmento A, ¿cómo se hace? No hace falta que lo sepáis. 70% de rendimiento, tenéis este heterociclo, nitrosamos aquí, 80%, reducimos, 95%, 65%, ya tenemos el A. El rendimiento global en el A es del 34,6, bastante deficiente. Pero no es el compuesto final, que es lo que te decía. Estas reacciones son baratas. Me da un poco lo mismo llegar a un 30% de rendimiento. ¿Por qué? Porque puedo hacer 2. Y ya tendría el doble, ¿vale? Me da un poco lo mismo. Hombre, si en lugar del 34 tengo un 10, bueno, pues más vale que lo mejoréis un poquito, ¿no? Pero bueno, que no es tan crítico, ¿no? Vamos al B. En el B es otra cosa completamente diferente. Cogemos el ácido, este es el ácido glutámico, y lo que hago es acilarlo, en fin, reducirlo con hidrógeno, luego le meto formaldehído, lo reduzco, pum, ya tengo el fragmento B. No entro en la química, ya os digo. Rendimiento global 57%. Aquí no tendréis que aprenderos esto. Aquí, en todo caso, yo os pondría la ruta sintética para que vosotros comentarais. ¿De acuerdo? Bien, 57%, ese no está mal. Cojo cada uno de esos y ya me voy a hacer la última reacción. Y en esta última reacción tengo un 95% de rendimiento. Esta es la importante. Esta es la importante. Si esta saliera mal, sería un desastre. Pero si esta sale bien, no pasa nada. Es más, es que cada uno de los fragmentos tú se lo puedes encargar a China o a India. Me preparas 20 kilos de esto. ¿Cómo lo hagan ellos? Me da igual. Es como se hace. En realidad, las empresas lo subcontratan esto. Lo subcontratan y lo único que hace la empresa es el último paso, que es el que le interesa que salga bien y el que esté controlado. Los productos de partida los subcontrata y los compra a Aldrich o donde sea y les da exactamente igual el rendimiento con el que lo hayan obtenido. Tú pagas por tener 100 kilos de producto de partida y ya está. ¿Entendido? Eso es. Aquí lo tenéis, este es el metotrexato. Así que ya hemos visto dos tipos de rutas. Ya hemos visto las lineales y las convergentes. Y ahora vamos a ver las divergentes. Y con esto ya terminamos. ¿Cómo son las divergentes? Las divergentes son las que se utilizan en química médica para obtener compuestos nuevos, para obtener series de compuestos, series. ¿Qué es lo que hacemos? Llegamos a un intermedio de reacción, este intermedio es común a un montón de ellos. Y podéis llegar a partir de una ruta divergente como es esta o convergente, me da igual. Llegáis a un intermedio común y con él le metéis diferentes grupos para obtener muchos compuestos relacionados con él, pero diferentes. ¿Entendéis? Esto es lo que se hace cuando estáis explorando. Estáis explorando, intentáis sacar un compuesto nuevo, pero no sabéis cuál va a ser. Tenéis que hacer el máximo número posible de compuestos en el menor tiempo posible. ¿Vale? Esta es la ruta divergente. Os voy a poner un ejemplo que conozco muy bien.
Conozco muy bien. Esta es una publicación que saqué este año precisamente, con mis antiguos colegas de GSK, en el Journal Medicinal Chemistry. Explorando muy grande de investigación. Este es un trabajo que nos llevó cerca de 8 años, o por ahí más o menos. Y salió publicado el año pasado. Bueno, a lo que iba. Estas son las reacciones por las cuales llegamos a este intermedio que es común. Partimos de diferentes productos de partida, los hacemos reaccionar y llegamos a este intermedio común. A partir de él vamos a hacer un montón de compuestos diferentes, pero ese intermedio es común. ¿Cómo lo hacemos reaccionar? A través del OH. ¿Vale? A través del OH. Entonces, la primera serie de compuestos que hacemos tienen un bencilo, con lo cual cogemos ese compuesto, ¿veis? Este compuesto que es común, lo cogemos y le metemos un bencilo, le metemos un nitrógeno, le metemos un halógeno y dependiendo del grupo R tenemos un montón de compuestos. Porque aquí habéis podido meter bencilos con R-metilo, con lo que queráis aquí, lo que queráis. R significa grupo funcional que está metido en el anillo aromático, pero puede estar en diferentes posiciones del anillo aromático. Si queréis meteros en la publicación lo podéis ver. O sea, tenéis en diferentes posiciones del anillo aromático, por ejemplo, metilo, por ejemplo, etilo o metoxilo, diferentes posiciones. R significa general. O sea, podéis tener 20 diferentes grupos R, con lo cual aquí tendríais 20 moléculas de estas. Eso es, esa es una estrategia modulativa, claro, aquí le estás metiendo una extensión de cadena, claro, ¿vale? Luego después le metéis un nitrógeno, con lo cual tendríais como, fijaros, aquí hicimos de 14 a 20, que son, bueno, aquí son 6, depende del grupo R, claro, hicimos 6, ¿no? 6 compuestos. Luego le metéis un bromo y un cloro, con lo cual 6 por 12 compuestos que tendríais aquí. ¿De acuerdo? Hacéis muchos compuestos con pequeñas variaciones que están basados en una estructura general. ¿Entendido? ¿Vale? Este es un tipo de estructura. Otro. En lugar de hacer reaccionar el oxígeno, hacemos una reacción de Suzuki. Bueno, esta es una reacción de Suzuki, es esta. Esta se llama también de un japonés, de Sonogashira se llama, que tiene el triple enlace aquí, ¿veis? Entonces, en lugar de meter el bencilo, metemos un triple enlace o metemos otro anillo aromático y volvemos a tener otras 2 colecciones más de compuestos. Todo partiendo del mismo intermedio. ¿Veis? Entonces, es aprovechar al máximo el esfuerzo químico. A partir de un mismo compuesto podéis obtener un montón, diferentes. ¿Entendéis? Eso es una ruta divergente. La última. ¿Veis? Aquí os pongo, bueno, estos son los bencilos, no, esta es la anterior, me he ido a la anterior. Aquí lo que os he puesto ha sido un resumen, aquí abajo lo tenía, de las 4 familias que a partir de un mismo intermedio se prepararon 4 familias para que las veáis todas juntas. O bien tenían el oxígeno y un bencilo, o bien tenían un triple enlace, o bien hidrogenando el triple enlace tenéis una cadena de alcano, o bien directamente unido el anillo aromático. Y preparamos, yo qué sé, no sé, los que están descritos, a fácil 40, 50, 60 compuestos, fácil que se probaron todos, claro. ¿Vale? Esto salió publicado este año. ¿Cuánto habéis tardado en hacer eso? ¿Cuánto habéis tardado en hacer eso? Pues ya lo he dicho, unos cuantos años. Unos cuantos años, sí. Unos cuantos años, porque además luego aquí se cuentan también ensayos in vivo, ensayos en ratones, ensayos in vivo, solubilidad, en fin, todo lo que se hicieron a esos compuestos. ¿Pero y todo esto son nuevos fármacos o son candidatos a...? No, esto es un proyecto que se cayó en la clínica. Hubo un compuesto que llegó a hombre y se cayó por toxicidad y se cayó toda la familia y se dejó de investigar ya. Con lo cual, por eso ya lo publicamos. ¿En serio crees que porque la familia, o sea, es que hay tantas posibilidades que a lo mejor uno es súper tóxico y el otro es súper Ya, bueno? sí, es posible. ¿En serio vas a tirar todo al traste? Bueno, no se tira al traste, la empresa lo tiene. Y de hecho, mis compañeros ahora, los que vais a ver, me están soplando que algunos de estos compuestos los están recuperando. Por eso digo que... Los están recuperando porque eran muy potentes, eran muy buenos. Entonces, en su momento se cayeron pues porque hubo uno que dio toxicidad en humanos y les entró miedo pues porque la toxicidad pues era bastante fea. O sea, en humanos no dio toxicidad, cuidado, dio toxicidad en ratas. Pero estaba en hombres, y aunque en hombres no se observó absolutamente nada, había ratas que en determinadas condiciones se morían cuando le metías el compuesto. Y entonces daba un poco de yuyu tener esa familia en humanos con esas sospechas de toxicidad. Entonces se paralizó automáticamente.
Es lo que pasa la mayoría de las veces, ¿eh? Pero primero tiene que pasar por ratones y por... Sí, pasó por ratones, pero en un determinado estudio de toxicidad en ratas se murieron las ratas. Con un profármaco, sí, lo conté el año pasado. Con un profármaco. Un profármaco fue el que consiguió que se absorbiera bien el compuesto y mató a las ratas. Entonces, eran compuestos tóxicos. ¿Que probablemente en hombres nunca hubiera pasado nada? Probablemente. Probablemente, pero claro, ante esa situación la empresa no se arriesga y entonces pues cortó y se canceló el programa. Pero ya veis la gente que está ahí, ¿eh? O sea, la gente que está ahí fácilmente puede haber 10 o 12 químicos, otros 6 o 7, 8 biólogos, o sea, hay muchísima gente trabajando, sí, durante mucho tiempo. Bueno, pues nada.